pero dudo mucho que puedan ir 6. Entonces, quedarían 4 puestos. Yo les voy a ayudar con la materia de química orgánica. No me he presentado, pero yo soy Osvaldo. No soy profesor ni nada, nada más si tienen duda o algo, díganme Osvaldo, no pasa nada. Yo nomás les voy a dar asesorías y los voy a ayudar en la materia de química orgánica. Y usualmente la materia de química orgánica es de las materias más, no les voy a decir que más difíciles porque no, sino que es de las materias más pesadas. En cuanto a que requiere mucho estudio, mucha dedicación. Entonces, va a estar todo este show. Dejen y busco el libro para abrirlo. Me dicen si está la pantalla. O si la alcanzan a ver. Sí está. Ok. Sí se ve. Entonces, usualmente la materia de química orgánica es de las materias, entre comillas, importantes, pero solamente se ven en el nivel A. Aquí existen 2 niveles, hay 2 niveles en el nacional. Lo van a hacer nivel A, nivel B. México vendría siendo yo creo que el único país que tiene 2 niveles, pero aquí se relaciona que el nivel B entran los que van entrando primeramente. O sea, entre comillas, el nivel B es más sencillo, comillas, ¿no? Entre comillas. Pero la diferencia del nivel B al nivel A es que el nivel B no trae orgánica, supuestamente, en el nacional. Como les hicieron el examen aquí, el estatal, según yo, el estatal se los hicieron parejo a todos. O sea, es el mismo examen, se los hizo nivel A, nivel B. O sea, no hizo diferencia en este caso el profesor que hizo el examen. Más el examen no venía tan difícil. O sea, venía más o menos sencillo. No sé cómo les fue exactamente, pero venían preguntas de química orgánica muy sencillas. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Los filtros, los más seguros que los metan a todos parejos. Si son de nivel B o van para nivel B, van a llevar orgánica de huevo también. Entonces, el show se vuelve más pesado. Cuando lleguen al nacional, se van a ir al nivel B, no se van a ir al nivel A, porque el nivel B es supuestamente para principiantes. Pero lo que pasa que la diferencia entre un nivel B y un nivel A es muy diferente. En este caso, la experiencia. Por ejemplo, aquí entre nosotros, creo que el único que repite, creo que le tocaba este año es a José Alberto. El único que repite. Creo que sí repite este año o no sé exactamente si va a repetir. ¿O te queda un año? Sí, Ah, ok. ¿Cuántos años tienes, güey? 17. Mi último año. ¿Ah, en segunda? Sí. Ah, ok. Ah, entonces sí. Por ejemplo, José Alberto, en este caso sí lo van a mandar a nivel A, pero porque el año pasado ya estuvo en el Nacional. Entonces, si estás un año en el Nacional, al siguiente tienes que entrar a nivel A. Esto es de a fuercitas. Entonces, la diferencia, el nivel A, nivel B, es que tiene química orgánica el nivel A. Y supuestamente el nivel A, en cuanto a teoría, en cuanto a ejercicios y todo ese rollo, viene un poquito más complicado. No es mucha la diferencia en los nacionales, pero es un poquito más complicado. Ahora, trae química orgánica. Y dirán, si yo voy para el B y en el nacional no me van a aplicar química orgánica, ¿de qué me sirve que yo estudie química orgánica? Bueno, en este caso, el show es para las preselecciones, en este caso, de manera internacional. La preselección nacional, que son los que compiten porque hacen una preselección nacional de todos los que hacen el nacional, que son alrededor de unos 150 alumnos, si mal no recuerdo, o por ahí más o menos, ese número. Agarran unos 15, de 15 a 20, y hacen una preselección nacional. Hacen lo mismo que lo que nosotros hacemos, pero en este caso, pues a nivel nacional. Y de esos 15, 20 les van haciendo recortes, les van dando asesorías. Creo que José Alberto ha estado en asesorías aquí en la UNAM y les van a ir haciendo recortes para cuando vayan saliendo y hasta el final quedan algunos 4 o 5 muchachos que son los que representan en la Iberoamericana y en la ISHO, que creo que en este año va a ser en Suiza. Creo. No me acuerdo, no vi los estándares. Sí, entonces, ¿en Suiza? Sí. Está bien. Muy bien. El año que viene, o sea, de este al otro, no sé dónde es exactamente. Estaban viendo. El nacional tampoco sé, tengo idea de dónde va a ser. Creo que el próximo año va a ser aquí en Sinaloa, creo. Ojalá que no, porque va a ser un show. Entonces,
Lo mismo que lo repetía. O sea, si yo soy nivel B y en el nivel B no me voy a venir química orgánica, ¿para qué estudio química orgánica? En este caso, para la preselección nacional. La preselección nacional los agarro parejo todos. Les hace un examen, entre comillas, difícil y largo, que les trae físico-química, les trae analítica, les trae química general, inorgánica, y también les trae química orgánica. Y en este caso, la química orgánica en el internacional viene más pesada. Entonces, si eres de nivel B y no estudias química orgánica, ¿qué posibilidad tienes de quedar en una preselección nacional? En este caso son casi ninguna o casi nulas. Entonces, ir preparados lo más que puedan, en este caso, es primordial. Y el chino, pues los va a agarrar parejo a todos. O sea, les va a meter química orgánica a todos. Y les digo, química orgánica es muy pesado porque es mucho contenido, es mucho que leer. El libro está muy largo, sinceramente. Tienen muchos capítulos. Pero, pues se va a ir viendo de poco a poco. Yo creo que lo que alcanzaríamos aquí a ver serían más o menos las cosas principales. Por ejemplo, el libro que más me gusta a mí o que yo he considerado es Química Orgánica, en este caso el Wade. Además de este libro, existe otro que se llama Química Orgánica, que en vez del autor ser el que viene aquí, se llama John McMurray, que también es un buen libro, que a mi parecer ese libro sirve mucho en este caso para cuestiones cuando van empezando, porque en el McMurray les vienen cuestiones muy básicas o se les dan las cosas mejor explicadas, que como les viene aquí en el Wade. Aquí en el Wade son muy crudos en cuanto les dan la información y tal, de golpe, pues, como viene como tal. Y hay a veces que cuando uno va empezando a leer, porque a mí me pasó, no entiende lo que está leyendo, que es muy importante cuando ustedes leen un libro, es más fácil, es mejor que ustedes entiendan que simplemente están leyendo sin entender. Entonces, este libro es más tosco en cuanto a la información, pero viene información más relevante, información más actual, y en este caso viene muchísimo más completo, a mi parecer. Les digo, Química Orgánica de John McMurray no está mal, pero a mi parecer, que si yo comparo el Wade con el McMurray, me parece mucho mejor el Wade también. Por lo tanto, yo siempre utilizo el Wade, porque viene más actualizado, les viene más información. En este caso viene un poco tosca la información, pero la vamos a ir viendo de poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta primeramente el libro? El libro nos presenta primeramente clases de compuestos. Primero que nada, no les pregunté, y antes que se me vaya el rollo, ¿de qué escuela son? UAPN en Abolato. Pero sí, son UAS, son COBAES. UAPN es Universidad Autónoma. Es Unidad Académica Preparatoria en Abolato de la UAS. Ah, de la UAS. De la UAS. Pero supongo que también hay quienes quedaron de COBAES, un que otro colegio, también leí por ahí. Yo soy de Cuba, Quedaron de Yo soy COBAES, también de no, Cobae. no sé si de CETIS, CEBETIS, UAS, varios. Miren, en este caso el programa de cada escuela sinceramente no me lo sé. Yo en este caso yo estudié en la UAS y yo sé que a los de la UAS el segundo semestre les dan de a huevo química del carbono. ¿Sí? Ahora, quiero saber si a los que van en COBAES o a los que van en un colegio o a los que van en otra institución ven química del carbono o tal vez química orgánica o no sé cómo les llamen como tal. Yo ya casi termino de ver todo. Yo igual. Pero sí les dan. O sea, van en segundo semestre mínimo todos aquí. Pues sí nos dan. ¿Sí? Entonces, Ok. Voy a dar por hecho que al menos tienen una pequeña noción de que les dieron en la escuela. El programa, los libros que les vienen en la escuela, en este caso, o sea, se los digo de mi experiencia porque yo estoy en la UAS y les dan el libro de química del carbono. El libro de química del carbono es un libro, en este caso, muy básico, muy sintetizado de todo lo que es química del carbono. Química del carbono y química orgánica básicamente es la misma, nada más que para fines prácticos, la escuela, la UAS le puso química del carbono, no sé por qué, pero es básicamente lo mismo, solamente que el libro, sinceramente, trae nociones muy generales, o sea, química orgánica es algo muy profundo y lo que les ven en el libro es lo de encimita, lo rosa nomás como para que lleven cierto contenido. Ahora, lo que se va a ver aquí es algo muchísimo más profundo, he ahí porque es más complicado. Ahora, ¿qué es lo que demanda esta materia? Demanda leer mucho y estudiar un chingo. Y en este caso, comprensión, porque si leen y no comprenden, pues no sirve de nada tampoco. Entonces,
Vamos a ver mucha información entre comillas sencillas, que yo considero sencillas, y las vamos a ir explicando poco a poco, pero necesito que ustedes también vayan leyendo, que vayan haciendo todo esto, porque es mejor empezar desde ahorita y empezar de poquito en poquito que empezar después y empezar de golpe, que es más fuerte. Ahora, ¿qué es lo primero que les viene en el libro? Lo primero que les viene en el libro son las clases de compuestos funcionales. Por ejemplo, hasta donde yo sé, ustedes han visto lo que son alcanos, alquenos y alquinos, si mal no me equivoco. Sí, así es. Entonces, y una que otra vez algunos de alquilo. Ahora, además de estas clases de compuestos, de estos grupos funcionales, vienen lo que son compuestos aromáticos, alcoholes, fenoles, tioles, ésteres, epóxidos, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, aminas, nitrilos y nitroalcanos. Ahora, cada uno de estos grupos funcionales tiene su propio capítulo en este libro. En este caso, tiene sus propias características y tiene sus propias reacciones. Reacciones que son, entre comillas, importantes, que se tienen que ver. Entonces, he ahí a ver, déjenme ver. He ahí lo importante de esto. Ahora, ¿sí acepté? Creo que sí, ahí está. Ahora, vienen todo lo demás de aquí. Ustedes han visto en la escuela hasta más o menos hasta aquí y lo han visto de forma muy general. Nosotros lo vamos a ver y nos vamos a ir adentrando de manera más profunda. Es lo que les viene primeramente en el libro, y si ustedes van y lo buscan, que creo que este libro les viene ahí en la liga que les pasaron por el grupo de todos los libros. Si no, más al rato se los paso yo por el grupo. Déjenme busco el índice, les viene todo esto. Nosotros donde nos vamos a enfocar ahorita, la introducción y el repaso la vamos a ver de forma general, porque son cositas que van a ver conmigo, o que van a ver en química analítica con Kevin, o que van a ver en físico-química con el doctor Pablo, o que van a ver en química general con el delegado de la Olimpiada aquí. Y conmigo vamos a empezar a ver estructuras de las moléculas orgánicas. Ya después nos vamos a meter a todo este show de reacciones, estudio de reacciones estereoquímicas, y de este paso nos vamos a saltar a aluros de alquilo, reacciones de alquenos, alquinos. Más adelante les viene la síntesis de alcoholes, y de todo eso ya nos pasamos a compuestos aromáticos. Ahora, nosotros vamos a ver todo el contenido del libro en un lapso de más o menos, no sé qué tanto tiempo nos vaya a llevar, pero al menos en estas primeras 4 semanas, al menos yo esperaría ver de manera sintetizada los primeros 5 capítulos. El capítulo 1 no lo tomo en cuenta porque es una introducción al repaso. Yo más o menos empiezo el capítulo 2, 3 y 4. Ahora, eso es lo que vamos a ver en las primeras 4 semanas. Se va a hacer un recorte del examen, y con los que queden vamos a ver todo lo que queda de lo demás. Ahora, la cosa que química orgánica no termina aquí, sino que va más adelante. Aparte del libro, va a haber problemas, va a haber exámenes internacionales para practicar y todo ese show. Entonces, esta es más o menos la introducción. Dejen y busco. Y se abre la diapositiva. Vamos a ver la introducción más o menos de manera rápida. Existen 3 libros importantes aquí que ustedes pueden buscar, que más o menos yo he visto o yo he buscado y que a mí me han gustado. Primeramente es Química Orgánica del Wade, que yo considero que es el más completo, entre comillas. Está John McMurray, que también este libro es de los más buenos para la explicación. Explica las cosas muy sencillas y fáciles y directas, a comparación del Wade. El Wade trae una explicación más complicada. Y está el Morrison de Química Orgánica. Este libro ya es un libro más viejo, se podría decir, pero también fue uno de los mejores libros de Química Orgánica. Este también lo leí, pero como ya es más viejo, ya no viene tan actualizado como lo llega a ser Química Orgánica de John McMurray o del Wade. Esos son los 3 libros principales. Los que yo voy a estar abarcando va a ser Química Orgánica del Wade, y también voy a estar intercalando entre McMurray. Voy a agarrar los 2 libros, y de los 2 libros voy a ver el contenido, y vamos a estar viendo el contenido de ambos.
para irlo checando. Ahora, conceptos básicos que vamos a ir viendo nosotros primero aquí. Los conceptos básicos, primeramente nos vamos a enfocar en la definición moderna. Dice que química orgánica es la química que estudia los compuestos únicamente, es el carbono. En este caso, se consideraba que más antes, cuando se empezaron en los estudios de la química orgánica, se decía que la química orgánica se utilizaban los compuestos únicamente sintetizados a partir de compuestos biológicos. Ya más adelante se vio que en química orgánica los compuestos orgánicos también se podían sintetizar a través de compuestos inorgánicos, que es donde se empezó a tener una revolución más grande. Dice que tiene de especial el carbono, que toda su rama de la química se dedica a estudiar sus compuestos. Dice que a diferencia de otros elementos, el carbono forma enlaces fuertes con otros átomos y una amplia variedad de estos. Entonces, aquí el carbono forma enlaces fuertes con lo que suele ser el mismo carbono, creando cadenas. Esas cadenas que se pueden formar, que se pueden unir con otros átomos, suelen formar, en este caso, compuestos importantes con diferentes capacidades, por lo cual se lleva a cabo el estudio. Entonces, química orgánica es el estudio, en este caso, de la química de los compuestos del carbono. Por eso suelen llamar química del carbono en la preparatoria. Ahora, el término orgánico significa literalmente derivado de los compuestos vivos. Esto ya se los decía yo desde ahorita, que más antes, cuando eran los principios del estudio de las químicas orgánicas, se decían que los compuestos orgánicos salían de los compuestos vivos o compuestos biológicos, pero más adelante con los estudios se pudieron haber dado cuenta que los compuestos orgánicos se pueden sintetizar a partir de compuestos inorgánicos. En este caso, el ejemplo es que tenemos el cianato de amonio, le aplicamos calor y forma urea. En este caso, la urea es un compuesto orgánico y este compuesto lo suelen utilizar mucho en lo que suelen ser fertilizantes. La característica distintiva dice que todos tienen uno o más átomos de carbono. Dice que, sin embargo, no todos los compuestos de carbono son sustancias orgánicas. Bueno, en este caso, todos los compuestos que suelen tener cadenas de carbono no son sustancias orgánicas, porque nosotros podemos encontrar en este caso, compuestos carbono-carbono que terminan formando, como por ejemplo el diamante, y el diamante se considera un compuesto inorgánico, en este caso, no un compuesto orgánico. También como el grafito, el dióxido de carbono, cianato de amonio, que es lo que viene por acá abajo, y carbonato de sodio y sus derivados. Dice que tienen propiedades inorgánicas típicas. Entonces, no todas las cadenas carbono-carbono se consideran como compuestos orgánicos, pero la gran mayoría sí son compuestos orgánicos. Existen excepciones, como los pueden ver aquí, mayormente. Entonces, eso es, entre comillas, lo que vendría siendo los conceptos básicos. Ahora, la estructura de Lewis, que la vamos a estar utilizando comúnmente aquí, es de la siguiente manera. No sé si sepan hacer estructuras de Lewis o la van a ver más adelante en química general. Yo nada más les voy a dar un intro porque es la nomenclatura que yo voy a ir utilizando durante más adelante, todos los ejemplos y todas las clases, y para que no quede duda más o menos en esto. Ahora, por ejemplo, tenemos la del metano. Tenemos dos tipos de escritura. La estructura de Lewis se pueden escribir los electrones a través de un punto. Cada punto representa un electrón. En este caso, el carbono tiene 4 electrones de valencia, por lo cual se puede representar por 4 puntitos. Y el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, por lo cual representa un puntito. Entonces, 2 puntitos que tienen aquí representan un enlace típico. Entonces, en este caso es un enlace donde el hidrógeno da un electrón y el carbono da un electrón, formando un par de electrones. Y este par de electrones se lo consideran como el enlace aquí. Entonces, esta rayita, ¿qué es lo que vendría representando? Vendría representando lo que es un par de electrones. ¿Sale? Y de esta misma manera. Ahora, también tenemos el ejemplo del etano, donde la única diferencia es donde tenemos el enlace carbono-carbono, que se representa a través de 2 puntitos. Ahora, vamos a tener moléculas en las que simplemente vamos a tener un par de electrones libres. ¿Por qué un par de electrones libres? Nos enfocamos principalmente aquí en el nitrógeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? 2. Bueno, el nitrógeno está 5. sí, son 5.
En este caso, nitrógeno está en el grupo 5A de la tabla periódica, por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Déjenme ver si le puedo dar zoom. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, el nitrógeno, como tiene un enlace compartido con el carbono aquí, tiene un electrón. Uno con el hidrógeno acá son 2, otro con el hidrógeno acá son 3. Pero como tiene 5 electrones de valencia, se ponen 2 puntitos aquí, que estos son un par de electrones no enlazados y representan los 5 electrones de valencia. Entonces, Quedan libres porque ya completó el octeto. también, exactamente, representan también lo que es la regla del octeto. Aquí, en estas representaciones de Lewis, tenemos que representar primeramente los enlaces y después la regla del octeto. Gracias. Eso lo vamos a ver más adelante con más rigurosidad. Y la regla del octeto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usualmente, en este caso, o en la mayoría de los casos, como nada más vamos a utilizar compuestos, bueno, elementos que están en el grupo, ¿cómo se les diría? En el renglón 2 de la tabla periódica, no vamos a romper el octeto, porque el octeto se expande hasta, según yo, el tercer periodo en adelante. Ahora, nos vamos acá, igualmente con la del oxígeno. La del oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. 6. Comparte uno con el carbono, comparte otro con el hidrógeno, y 4 que se representan como pares de electrones no enlazados. Y en este caso, ¿está completo el octeto? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, nos vemos con el cloro. El cloro igual tiene 7 electrones de valencia, 1 que está enlazado al carbono y 6 que se representan por pares de electrones no enlazados. ¿Sale? A ver, se me fue. Ahora, los dobles enlaces, ¿cómo se representan? Pues si un enlace lo representábamos con 2 puntitos, un doble enlace se va a representar por 2 puntitos. De esta forma. Entonces, tenemos dobles enlaces con el carbono, dobles enlaces con el oxígeno y dobles enlaces con el nitrógeno. Se podría ver de esta manera aquí, que tenemos el etileno, formaldehído y formaldimina. ¿Por qué se vuelve esta cosa? Ahí está. Ahora, de la misma escritura, pues simplemente con los triples enlaces que tenemos. Si con un par de puntitos representamos un enlace, con 2 pares de puntitos representamos un doble enlace, con 3 pares de puntitos vamos a representar un triple enlace. Que esto se puede poner de esta manera o se pueden poner simplemente alineados en vez de tener 3 columnas y 2 renglones, tener 2 columnas y 3 renglones. Básicamente vendría siendo lo mismo, pero el libro lo representa de esta forma. ¿Sale? Entonces hasta aquí no hay problemas. No. Un momento. Ok, vamos a ir viendo cositas más o menos básicas. Vamos a ver qué es la electronegatividad y la polaridad de enlace, porque esta es una de las cosas más importantes. ¿Qué es la electronegatividad? Es la tendencia que tienen los elementos a atraer a otros. Sí. Por ejemplo, el flúor es el elemento más electronegativo, ¿no? Ajá. Entonces, la electronegatividad es la capacidad de traer los electrones, ¿no? O la capacidad de escalar carga negativa. ¿Sale? ¿Estamos bien? Sí. Ahora, la electronegatividad es la capacidad de traer los electrones, pero ¿qué es la polaridad? Es la manera en la que las cargas de una molécula están distribuidas, como por ejemplo el H2O tiene las cargas negativas en los hidrógenos y las positivas en el oxígeno, por lo que tiene una mitad positiva y otra mitad negativa, por lo que cuando hay muchas moléculas de H2O, estas se juntan. Exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a ver entre comillas, electronegatividad y polaridad de enlace. En este caso es la distribución en cómo se dan las cargas, en este caso positivas y negativas. Hay 3 tipos de enlaces principalmente, que son enlaces iónicos, los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes los podemos tener enlaces covalentes no polar y enlace covalente polar. ¿Cuál es la diferencia de un enlace covalente no polar a un enlace covalente polar? En el covalente no polar, ambos tienen la misma electronegatividad y los átomos permanecen el mismo tiempo en ambos elementos.
Y en el polar, como uno es más fuerte que el otro, pasa poco más tiempo en ese átomo que en el otro. Exactamente. Entonces, no polar, básicamente los dos elementos tienen la misma electronegatividad. ¿Y cómo se dan los enlaces covalentes no polares? Prácticamente con los mismos elementos. Con las moléculas, con este caso con las moléculas del hidrógeno, como es H2, las moléculas del cloro gaseoso, que es Cl2, O2, que representa el oxígeno también, es un tipo de enlace covalente no polar. El enlace covalente polar difiere un poquito nada más la electronegatividad, o sea, hay diferencia de electronegatividad, pero no es muy poca, prácticamente. Entonces, el enlace covalente polar, en este caso, tiene diferencia de electronegatividades, pero no es muy alta. ¿Qué es lo que diferencia el enlace covalente iónico? El enlace covalente iónico nos dice que uno es muy electronegativo y el otro es prácticamente nada electronegativo. Entonces, la diferencia de electronegatividades en un enlace iónico es muy alta. ¿Sale? Sí. Ahora, nosotros podemos ver aquí el mapa potencial electrostático, en este caso de la molécula de clorometano. Nosotros vemos que en este caso los hidrógenos tienen una electronegatividad muy pequeña. De hecho, la tabla de electronegatividad se los puse aquí abajo, donde el hidrógeno tiene electronegatividad, pero es muy, entre comillas, baja a las demás. Ahora, se considera así porque es de los átomos más pequeños. Ahora, el carbono que tenemos aquí y el cloro vendría representando que el cloro tiene una mayor electronegatividad que el carbono. Entonces, ¿qué es lo que hace el cloro? Prácticamente es jalar toda la cantidad de carga negativa hacia su lado. Entonces, aquí es donde se suele concentrar la carga negativa y por lo tanto en el carbono y los hidrógenos se conserva una carga entre comillas positiva. Y tenemos lo que es una molécula polar, donde la parte negativa es esta parte, que se representa por rojito, donde está el átomo de cloro, y la parte positiva es la azulita. ¿Sale? Esto nos ayuda a ver más bien, o representar más bien lo que es una molécula polar. ¿Sale? Sí. Ahora, vamos con resonancia. Dice que resonancia no son compuestos diferentes, sino que son diferentes formas de dibujar el mismo compuesto. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Hay diferentes formas de representar el mismo compuesto? Sí, y la podemos ver como el ejemplo de aquí abajo. Por ejemplo, que en este caso el nitrógeno tiene un par de electrones no enlazados, pero estos pares de electrones no enlazados forman, entre comillas, un doble enlace aquí, causando que esta carga positiva se haga neutra y que ahora la carga positiva quede de este lado. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, déjenme busco, está... Ahí está. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos dos formas de escribir la molécula, pero ¿cuál es la diferencia de esta a esta? Manda. El enlace que le hacía falta al carbono. Exactamente. Otra de las cosas más curiosas se podría decir que en este enlace de aquí no completa el octeto, lo que vendría siendo carbono aquí, y ya casi. Ahora, ¿cómo van diferenciados? La molécula va saltando de esta estructura a esta, pero como esta estructura sí completa el octeto, se considera que es más estable. Por lo tanto, va a ir saltando de esta a esta, formando lo que es estructuras de resonancia. Entonces, este cambio donde salta de esta posición a esta, a eso se le llama resonancia. Ahora, cabe destacar que cuando una molécula tiene mucha resonancia, es muy estable. ¿Por qué? Porque va pasando de un lado a otro, a otro, a otro. Entre más resonancia tenga una molécula, más estable va a ser. Cuando veamos compuestos aromáticos, se van a dar cuenta de eso muy fácilmente. Pero, ¿cómo lo podemos atribuir? Es como si yo les dijera, tengo 3 sacos de cemento y los tengo que ir a mover hasta la siguiente cuadra. ¿Cómo es más fácil yo llevar 3 sacos de cemento? Si, pónganle, somos yo y otros 2 compañeros y yo tengo que llevar los 3 sacos de cemento. ¿Es más fácil que yo lleve los 3 sacos de cemento o que me ayuden las otras personas? Que le ayuden a usted las otras personas. Exactamente. En este caso, entre más ayudantes tenga yo, más fácil va a ser el trabajo o más estable va a ser, entre comillas. Se podría poner la analogía.
Ahora, entre más formas de resonancia tenga una molécula, más estable va a ser, porque va a ir saltando de un punto a otro, de un punto de mayor energía a un punto de menor energía. ¿Sale? Sale. Sí. Ok. Esta es la representación combinada de esto y de esto. Esta molécula en sí no se forma porque tiene que tener una carga positiva, pero es la representación combinada, se podría decir. Ahora, otra forma de resonancia es como las que tenemos aquí abajo. En este caso, estas se consideran en equilibrio. Cuando nosotros tenemos ácido cético, el ácido cético vendría siendo representando como el vinagre que tenemos comúnmente en casa. ¿Qué es la combinación que, bueno, el vinagre es la combinación prácticamente de ácido acético con agua, es una disolución. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esa disolución cuando yo la tengo ahí? Se puede llevar de la siguiente manera. En este caso, la molécula de agua va a venir con el oxígeno y le va a robar un hidrógeno a la molécula de ácido acético y va a crear dos formas de resonancia distintas como estas. Como este tiene carga positiva, forma un doble enlace, pero al momento que este forma un doble enlace, este se tiene que romper, porque no puede tener un doble enlace aquí, aquí y otro acá. Serían 5 enlaces, ¿sale? Y forma estructuras de resonancia. Entonces, la molécula en equilibrio va brincando tanto de esta parte a esta, sucesivamente. Y como tenemos un equilibrio, pues simplemente vuelve y vuelve a regresar. Es como si fuese un ciclo. De esta molécula pasa esto, y de esto suele pasar a esto, y de esta forma va a venir a robar un hidrógeno del ion hidronio aquí, para volver a formar la molécula del ácido acético acá, formando un equilibrio. Entonces la resonancia es nomás que cambia la ubicación del enlace. En este caso sí, es nada más cambiar la ubicación. Bueno, no cambiar la ubicación del enlace, sino tener diferentes formas de escribir la estructura. En este caso, resonancia vendría siendo la posición de los electrones, el reordenamiento de los electrones. En este caso aquí, tienen un par de electrones que vienen y forman un doble enlace, pero este doble enlace que está acá se destruye y se destruye un enlace de aquí y el par de electrones pasa a estar del otro lado. Son dos formas diferentes, pero son dos formas de resonancia. No sé si queda entendible el concepto de resonancia. Sí. ¿Seguros? Sí. Ok. Entonces, lo más importante es saber aquí, entre más resonancia tiene una molécula, más estable va a ser. ¿Vale? Ok, ya voy, espérame. Ahí está. Entonces, dos formas de resonancia distintas las podemos representar de esta manera. Esta molécula de aquí sí representa lo que vendría siendo el octeto, por lo cual es un contribuyente principal. Y esta es la forma como se escribe principalmente. ¿Por qué? Porque completa el octeto. También lo podemos escribir de esta forma, pero como este carbono no completa el octeto, simplemente se dice que es el contribuyente secundario o el contribuyente menor. ¿Sale? Y aquí se representa el momento dipolar. ¿Qué es el momento dipolar? Prácticamente representa la polaridad de la molécula. El momento dipolar va desde lo positivo a lo negativo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Sí. Ahora, formas estructurales, que estas las vamos a ver mucho. Existen dos formas, estructura de Lewis, que es lo que estábamos viendo hace ratito, y forma estructural condensada. Básicamente, esta es la forma de Lewis que nosotros vamos a escribir, y esta es la fórmula condensada. O sea, la fórmula condensada porque tenemos dos carbonos, y este carbono tiene 3 hidrógenos, y este carbono también tiene 3 hidrógenos, de esta forma. ¿Se puede condensar todavía? Sí, se podría condensar a C2H6. Pero para fines prácticos se puede escribir de esta manera para no tener que escribir toda la estructura. Ahorita vamos a ver más adelante cuál es la otra forma en la que se puede escribir. La semidesarrollada. Sí, creo que sí. No me acuerdo el nombre, pero ahí la tengo más adelante, la vamos a ver. El siguiente es el N-hexano, que prácticamente empieza en las cadenas. Empieza en un CH3, CH2, CH2, CH2 y un CH3 aquí. Ahora, fórmula estructural condensada de las demás es de esta forma. Se representa de aquí, de acá, de acá. No sé si sea demasiado obvio, si sean cositas muy sencillas. Pero esta es la fórmula de Lewis, esta es la fórmula estructural condensada.
¿Sale? Sí. Ahora, la siguiente que vamos a ver, bueno, este es... A ver, espérenme un tantito, me están marcando. Denme 2 minutos. Ahí está. Una disculpa, era importante. A ver. Ahora nos quedamos viendo en estas, prácticamente la misma estructura que habíamos visto aquí, pero ahora la diferencia es que se representa con dobles enlaces, triples enlaces y dobles enlaces con el oxígeno. Pero la idea es básicamente la misma. Nosotros vamos a estar utilizando más la fórmula estructural condensada porque es mucho más fácil que escribir que estar escribiendo toda la estructura de Lewis. ¿Sale? Nada más para hacerle hincapié y para hacer las diferencias aquí. Sí, está bien. Ahora, por último, vamos a ver las diferencias entre la estructura condensada, que ya la habíamos estado viendo ahorita, y las fórmulas de líneas y puntos y ángulos. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que básicamente nosotros la estructura condensada la representamos de esta forma y las formas de líneas y ángulos las representamos a través de líneas. En este caso, los alcanos se representan con una línea simple, los alquenos se representan con una doble línea, y cuando escribimos compuestos funcionales o grupos funcionales, en este caso como el alcohol, se representan como un OH. En este caso, los únicos que no se ponen son los carbonos y los hidrógenos. Los hidrógenos se ponen únicamente cuando están unidos a un grupo funcional relevante, como lo puede ser el alcohol. Entonces, cada puntito aquí representa un carbono, cada vértice representa un carbono de todas estas.
Y ya los grupos funcionales dedicados se ponen de forma explícita. Por ejemplo, la ciclohexanona. Las dos ciclohexanonas se representa de esta forma, la estructura condensada, pero nosotros la podemos representar de la forma que viene aquí. ¿Sale? Y estas son las diferencias. Usualmente vamos a estar utilizando un poco la estructura condensada y un poco la fórmula de líneas y ángulos porque es mucho más fácil de escribir. ¿Está bien? En este caso se ponen diferentes átomos como puede ser el nitrógeno, como puede ser el oxígeno. En este caso, como el grupo funcional es un ácido carboxílico, se pone explícitamente de esta manera. O también se podría poner de esta forma que viene acá. ¿Sale? Sale. Estos son más o menos una introducción de las cositas básicas que vamos a ir viendo, de la nomenclatura, de cómo se va a ir explicando, para que no vaya quedando duda y ya después no sea un show. Pero esto es muy básico. Son cositas básicas que vamos a ir ocupando para estar viendo cosas más adelante. Ahora, vamos a empezar con conceptos un poquito más importantes que nosotros vamos a venir aquí. ¿Qué es lo primero que se nos va a representar? Se nos van a representar lo que son los orbitales moleculares. ¿Qué son los orbitales moleculares? En este caso, según yo, ya tuvieron que haber llevado un curso, al menos de química general, en primer año de prepa, donde vieron la configuración electrónica. ¿Sí, no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué números cuánticos existen en la configuración electrónica? Son 4. Ajá, S, P, D, F. F. ¿Vale? Ahora, como nosotros vamos a ver únicamente lo que vendría siendo compuestos del carbono, vamos a llegar a 2 números cuánticos, que vendría siendo el S y el P. Ahora, nosotros vamos a ver los orbitales de lo que vendría siendo el S y el P. Usualmente al orbital S se le llama enlace sigma y el orbital P se le llama orbital pi. Ahora, vamos a ver el más simple o el más importante de todos. Vamos a ver la molécula de hidrógeno o el enlace sigma. Dice que ese tiene la mayor densidad electrónica concentrada a lo largo de la línea de conexión de los núcleos. Se nos representa aquí como, por ejemplo, puede ver el mapa potencial electrostático del hidrógeno. El hidrógeno está compuesto por únicamente un enlace sigma. Este enlace sigma es el más fuerte. A ver si encuentro el puntero. Es el más fuerte y en este caso el único que se encuentra en esta molécula. Por lo que en el enlace sigma se considera que está toda la densidad electrónica. Y a las orillas pues está de la carga negativa porque es donde se van concentrando. Se concentran mayormente en el medio por el enlace que hay en estas moléculas. Dice que los enlaces son más comunes en compuestos orgánicos. Todos los enlaces sencillos de los compuestos orgánicos son enlaces doble o tiene un enlace sigma. Por definición, la molécula de carbono va a tener 4 tipos de enlaces. Va a tener un enlace S o sigma y 3 enlaces pi, comúnmente. Entonces, la molécula de carbono siempre va a tener un enlace sigma y ya los demás se van a considerar como enlaces más débiles que van a ser pi, que los vamos a ver más adelante. A ver, ¿cómo se representa esto en un gráfico o una interacción aquí? Ahora, primero que nada, nosotros vamos a ubicar que la carga positiva en este plano vendría representando lo que vendría siendo el espacio. El espacio donde se vendría concentrando, se me va, los electrones, creo. A ver, interacción constitutiva de los orbitales S en las fases que tienen el mismo signo. Esto viene, vamos a ver acá. Ok. Nosotros vamos a tener que en los enlaces S vendría estando representando por ciertos tipos de electrones. Entonces, el electrón que nosotros vamos a tener principalmente aquí va a ser que nosotros tenemos el núcleo y alrededor va a estar rondando el electrón. Entonces, los electrones o los enlaces que vayan llegando
nosotros vamos a considerar que existen dos tipos de espacios. Existe un espacio positivo y un espacio negativo, pero vamos a enmarcar aquí que el espacio positivo no es una carga positiva y el espacio negativo no es una carga negativa. El espacio positivo es un espacio en la gráfica, o sea, una localización, no es una carga. Y el espacio negativo no es una localización, no es una carga, sino que es una localización en el plano negativo. O sea, son dos. Como el número cuántico spin. Sí, se podría decir que sí. Como el plano Pero- cartesiano, ¿no? Exactamente. En este caso, aquí se representa dónde está el electrón, pero en la manera positiva. O cuando está en el electrón, cuando está de manera la gráfica, se dice que da de manera negativa. Pero en este caso, se les dice que es de una localización, no representa una carga en sí. Ahora, ¿qué es lo que representa? Cuando el electrón va llegando al núcleo, la densidad electrónica va subiendo hasta un punto que llega hasta arriba, porque en este caso estamos hablando del orbital S. Entonces, los orbitales S, ¿cuáles son los orbitales S? Los que están más cercanos a los núcleos. Entonces, cuando el electrón se acerca más hacia el núcleo, se va considerando como que tiene mayor densidad electrónica. Y después, cuando se va alejando del núcleo, simplemente va disminuyendo su densidad electrónica. ¿Sale? E igualmente de la manera de aquí abajo. Pero este es un espacio que va por arriba del núcleo y este es el espacio que va por debajo del núcleo. Se les da las denotaciones positivas y negativas porque de abajo, del punto para arriba se considera que en el plano cartesiano es positivo y del punto para abajo se considera que en el plano cartesiano es negativo. ¿Sale? A ver. Ahora, nos vamos considerando. El orbital S se representa de la siguiente manera, como la habíamos visto aquí. Este es como se representa un orbital S en una función de onda. ¿Sale? O se representa donde está la manera de la carga aquí. Ahora, cuando nosotros tenemos... cuando nosotros tenemos, en este caso, dos orbitales S en los mismos y se van juntando como lo podría siendo la capacidad del hidrógeno, tenemos tenemos lo que vendría siendo la conjunción de un enlace sigma. Entonces, un orbital 1s en el mismo plano o en el mismo espacio se suelen sumar o se suelen formar formando un enlace. En este caso, un enlace covalente no polar que se llegan a juntar formando lo que llega siendo, lo que vendría siendo aquí, un enlace sigma, representando de la siguiente manera. Es como si tuviésemos un hidrógeno y los vamos a ir juntando de poco a poco. Entonces, cuando los orbitales están del mismo lado de la molécula o del mismo lado del núcleo, se da una suma, formando un enlace. Pero ahorita vamos a ver más adelante cuando están de lados contrarios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo estos orbitales, pero de los lados contrarios? Yo tengo un orbital por arriba y otro que va por abajo. Esto me representa que este va por el lado positivo y este va por el lado negativo. Entonces, uno va del lado positivo y el otro va del lado negativo, este no forma lo que vendría siendo un enlace. Forma lo que vendría siendo un antienlace. Aquí las partes positivas y negativas no representan cargas, representan el espacio donde se localizan. Entonces, es como... ¿Cómo se los podría explicar? Es como cuando van... Sería que al estar en lados diferentes no alcanzan a interactuar y a enlazarse. Exactamente. Eso es lo que pasa. Ahora, como estos sí están del mismo lado, alcanza a tener interacción y se alcanza a formar un enlace. En este caso se forma un enlace sigma, de esta forma. Pero como estos están de lados contrarios, uno está de un lado y este está de otro, no alcanzan a llevar la interacción. Y como no alcanzan a llevar la interacción, simplemente forman lo que vendría siendo un antienlace o un orbital de antienlace. O sea, que no se llevan a cabo la formación. Es como si ustedes quisieran saludar a alguien. ¿Cómo saludan a alguien? O sea, con un apretón de manos. Si la persona que está enfrente de ustedes les da la mano derecha, ¿qué van a hacer ustedes?
Darle nuestra mano derecha. Dar la mano derecha y se lleva a cabo el apretón de manos. Pero si la persona les da la mano derecha y ustedes le dan la mano izquierda, ¿qué pasa? Quedan así. Pues simplemente no se puede llevar a cabo. O sea, sí se podría, pero en este ejemplo no se lleva a cabo el apretón de manos. El apretón de manos se da a cabo con mano derecha y mano derecha, o mano izquierda y mano izquierda. O sea, tienen que estar en sintonía y tienen que estar del mismo lado. Como estos están de lados contrarios, no se alcanza a formar un enlace sigma. Se forma un antienlace. ¿Qué es lo que les dice todo qué es lo que le dice el show de todo el libro acá? Bueno, que les dice más o menos los que les viene todo aquí. Ahorita vamos a ver eso. Y forma antienlaces. Ahora, ¿qué más se nos vendría presentando? Se nos presenta de la siguiente manera lo que viene aquí. Ahora, nosotros tenemos, en este caso, un orbital atómico. Que este mismo orbital atómico se va a combinar con otro orbital atómico que se encuentra aquí. Se pueden llevar a cabo dos tipos de enlaces. Cuando están del mismo lado, forman un enlace, en este caso el enlace sigma, pero también se pueden encontrar cuando están de lados contrarios, lo que terminan formando vendría siendo un antienlace. Cuando se lleva a cabo por un antienlace, ¿qué pasa con la energía? Se requiere un mayor número de energía para llevar el enlace pi, en este caso, porque están de lados contrarios. Requiere muchísima energía. Pero, ¿qué pasa cuando tienen del mismo lado? Prácticamente estos se suman. Y lo que pasa aquí es que requieren una menor energía. Entonces, cuando están del mismo lado, requieren una menor energía, por lo tanto, el enlace sigma es favorable. Y se forma el orbital atómico. Pero cuando están de lados contrarios, tienen un antienlace y por lo tanto requerirían mayor energía para formar el enlace. O sea, requieren energía para voltear este para abajo o este para arriba. Requieren energía adicional. Por lo tanto, no se lleva a cabo de esa manera. Entonces, ¿estamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a ver lo que son los enlaces pi. Dice, un enlace pi requiere la presencia de 4 electrones en la región de enlaces entre los núcleos. Dice, el primer par de electrones entra en el orbital molecular del enlace sigma y forma un enlace sigma fuerte. Dice, el segundo par de electrones no puede ir en el mismo orbital o en el mismo espacio. Entra en un orbital molecular de enlace pi y con la densidad electrónica centrada arriba y debajo del enlace sigma. ¿Qué se requiere todo esto? Prácticamente ustedes tienen 4 electrones, como los tenemos aquí. Pueden tener 2 electrones, uno que esté de forma de antienlace, o sea, que estén de los lados contrarios, como puede ser que este está del lado positivo, este está del lado negativo y lado positivo, y cuando se quieran juntar, simplemente no van a conseguir en los espacios. Por lo tanto, no se va a llevar a cabo lo que vendría siendo los enlaces pi. Y les dice que aquí se forma un enlace molecular de antienlace pi y requiere un mayor número de energía. Requiere un mayor número de energía, ¿por qué? Porque tengo que voltear este o voltear este también. Ahora, la parte de aquí de abajo, cuando los tengo lineaditos, cuando yo los tengo en la misma zona, cuando los tengo en el mismo espacio, pues, ¿qué es lo que pasa entre ellos? Es como lo que habíamos visto hace rato, simplemente forman un enlace. Forman un enlace por arriba y otro por debajo, formando lo que vendría siendo un enlace pi. ¿Sale? Entonces, esta es la manera constructiva y esta es la manera destructiva, se podría decir, porque están de lados contrarios. Ahora, ¿cómo es lo que queremos ver? Si nosotros lo tenemos de esta forma aquí, nosotros nos podemos ver que el doble enlace, porque aquí tenemos 2 puntitos, se forma a través de un enlace sigma y la mitad de un enlace pi por arriba y la mitad de un enlace pi por abajo, que es lo que representa esta forma de aquí. El enlace pi en el espacio positivo y el enlace pi en el espacio negativo. ¿Sale? Sí. Ok. ¿Va quedando claro hasta ahorita? Sí.
maestro. Sí. Ahora, vamos a ver lo que es la hibridación de formas y enlaces moleculares. Vamos a ver enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. Enlaces sencillos suelen ser los alcanos, enlaces dobles, los alquenos y enlaces triples, los alquinos. Vamos a diferenciar dos cosas muy importantes. El carbono siempre va a tener un enlace sigma y 3pi. Pero el carbono puede tener un enlace sigma, 2 hibridados, y el que sobre va a ser no hibridado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente, un alcano o un enlace simple, vamos a tener un enlace sigma y 3 enlaces pi hibridados. Un enlace doble, como lo suele ser un alqueno, tiene un enlace sigma y 2 enlaces pi hibridados. O sea, este es sp3, un enlace sigma, 3 pi hibridados. Este es sp2, un enlace sigma, 2 pi hibridados. Y este es un enlace sp, un enlace sigma y un pi hibridado solamente. ¿Sale? Ahora vamos a ver lo que son los orbitales híbridos. Vamos a ver primero que nada el sp. ¿Qué es lo que termina representando la molécula de aquí de abajo? Dice que el orbital resultante se conoce como orbital sp y su densidad electrónica se concentra del lado de un átomo. En general, la hibridación sp da como resultado este arreglo de enlace lineal. Usualmente, cuando tenemos la hibridación sp, suele ser un enlace lineal como suele ser aquí en el carbono, donde el ángulo suele ser de 180. En los alquenos o en la hibridación sp2 suele tener esos tipos de ángulos como pueden ser aquí. Y sp3 siempre se suele tener una fórmula tetraédrica con, en este caso, los ángulos de 109.5 grados. Que se me pasó a decirles ahorita. Ahora, ¿cómo se forma el orbital híbrido sp? Tenemos el orbital S y tenemos 1p, por eso se llama sp. 1s y 1p. Ahora, tenemos un traslape destructivo y un traslape constructivo. El traslape constructivo lo vamos a representar como azulito y el traslape destructivo lo vamos a representar como verdecito. Ahora, el traslape constructivo se va a dar de una mayor manera, que lo podemos ver aquí. El traslape constructivo es este, y el traslape destructivo vendría siendo de menor magnitud. Ahora, este es de un lado, ahora vamos y lo vamos viendo del otro. El traslape constructivo está del lado izquierdo y del lado derecho. Prácticamente tenemos un traslape constructivo que se va a dar de este lado y el traslape destructivo va a quedar de este otro lado. Ahora, el traslape constructivo, aquí les viene aquí, pero no viene muy bien explicado. El traslape constructivo va a tener usualmente una mayor magnitud y el traslape destructivo va a tener una mayor magnitud de este lado. El traslape destructivo de esta forma suele tener una mayor magnitud y el traslape constructivo suele tener una mayor magnitud. Ahora, cuando se combinan, suelen formar lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos, por ejemplo, la molécula de hidruro de berilio. Yo voy a tener primeramente el átomo de berilio y van a tener un enlace pi. El enlace pi puede estar del lado constructivo. El lado constructivo puede ser tanto este o como este. Entonces, un enlace pi de esta forma siempre va a formar uno de los dos lados. ¿Y el otro qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el otro enlace? Sigma, ¿no? Y el otro enlace sigma. Tengo un enlace sigma y otro pi. Prácticamente el enlace sigma va a formar el otro lóbulo y el enlace pi el otro. Y van a estar intercambiando entre ellos dos. O se podría decir que el enlace sigma tiene la mitad hacia este enlace y la otra mitad del enlace sigma está hacia este otro lado.
teniendo con la mitad del pi hacia este lado o la mitad del pi hacia este otro lado, o simplemente que se estén intercalando entre cada uno de los dos. Ahora, tenemos un primer enlace y tenemos un segundo enlace. En este caso, este enlace representa el enlace pi, pero como la molécula va a estar rotando, se van a estar cambiando de posición, va a estar formando de este lado a otro, pero un enlace siempre va a ser sigma y el otro va a ser pi, siempre va a ser pi. Ahora, otra de las cosas más importantes para que se vaya visualizando desde ahorita y no haya problema. Vamos a ver esto. La hibridación SP. ¿Cuál es la hibridación SP en química orgánica? Prácticamente lo de los triples enlaces. ¿Cómo se representa esta cosa? Yo les había dicho que un carbono tiene 4 enlaces. 1 sigma y 3 pi. ¿Sale? Y en una hibridación SP está hibridado un enlace sigma y 1 pi. Entonces, este va a ser un enlace sigma y este va a ser el enlace pi. El enlace sigma siempre se va a dar con la interacción más fuerte, que es carbono-carbono, y el enlace pi con la menos fuerte, que en este caso es con la del hidrógeno. ¿Y cuántos me sobran? Estos globitos que están aquí de forma rosita son los enlaces pi también, pero estos son enlaces no hibridados. Tengo la mitad de un enlace pi arriba, otro abajo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, es una hibridación SP porque el que está hibridado es el enlace sigma y el enlace pi de este lado. Pero los que me sobran aquí vendrían siendo los enlaces pi no hibridados. Y me forma un enlace pi, el de arriba y el de abajo, porque el de arriba cuenta como la mitad y el de abajo también. Y el de la derecha cuenta como la mitad y el de la izquierda también. Tengo 2 enlaces pi no hibridados. Tengo un enlace pi que sí está hibridado y un enlace sigma que también está hibridado. Entonces, se dice que es una hibridación SP porque un enlace está hibridado de S y un enlace está hibridado de pi. ¿Sale? Y tenemos 2 enlaces más que no están hibridados de pi, pero eso no se toman en cuenta. Ahora, la hibridación está de esta manera, que cuando son en triples enlaces vendría representando como SP. ¿Se entiende por qué es hibridación SP aquí? No entendí muy bien esto porque no pude escuchar un poco por unos ruidos aquí. A ver, la hibridación SP es de los triples enlaces. Ahora, el enlace sigma siempre se va a dar en enlace carbono-carbono. Ahora, vamos a tener 2 enlaces hibridados, un enlace sigma y otro enlace pi. El enlace sigma va a estar de carbono a carbono y otro enlace va a estar de carbono a hidrógeno, o sea, los que sí están unidos a átomos. Son los que sí están hibridados. Los otros 2 enlaces pi, que no están unidos a átomos, conforman lo que vendrían siendo el triple enlace. Entonces, el triple enlace está conformado por un enlace sigma y por 2 enlaces pi no hibridados. ¿Se entendió? Sí, ya. Ya. ¿Seguros? Sí. Ahora vamos a pasar con el SP2. Dice que se conocen como SP2 ya que tienen un orbital S y 2 orbitales pi. Tienen un arreglo de 120 grados, se les conoce como geometría trigonal y de lo contrario está asociado con los orbitales híbridos SP. Ok, aquí ¿qué es lo que tenemos? Un orbital S, un orbital pi que se representa como PX y otro orbital pi que se reconoce como PY. ¿Sale? Ahora, cuando yo los combino, ¿cómo me pueden quedar? Me pueden quedar de la siguiente forma. Las combinaciones de cada uno de estos suelen formar estas formas. Un orbital S con un orbital pi y un orbital S con el otro orbital pi y las dos configuraciones de los orbitales pi. Ahora, los orbitales pi se representan de la forma que tenemos los aquí abajo. ¿Qué es lo que representan de esta forma?
Los moraditos son los orbitales que sí están hibridados. Este y este. Pero el azul y el verde vendría siendo un orbital pi no hibridado. ¿Por qué? Porque en este caso, ok, Esos no estarían interactuando, ¿verdad? no, los orbitales que no están hibridados son los que no están interactuando. Ahora, las hibridaciones aquí, las vamos a ir checando. Esta es una vista lateral y esta es una vista de arriba. La vista de arriba simplemente representa el lóbulo que sí forma el enlace y la parte de aquí, pequeña aquí, es la que forma el antienlace. Pero estas no se suelen tomar en cuenta, se suelen ver nada más cuando están de la parte de arriba. De las partes laterales se suelen formar de estas. Tenemos tres enlaces que se pueden formar tres enlaces con hibridación sp2 y dos, bueno, y media de pi arriba y media de pi abajo. Ahora, eso se representa de mejor manera en los ejemplos que tenemos aquí abajo. Cuando nosotros tenemos el átomo de hidruro de boro, en este caso, el hidruro de boro tiene tres enlaces. Uno tiene que ser un enlace sigma y los otros tienen que ser un enlace pi. Entonces, como tiene un enlace sigma y 2pi, tiene tres capacidades de enlaces. Cuando tiene tres capacidades de enlaces, se dice que es característico de una hibridación sp2. Ahora, ¿qué pasó? Ah, pensé que habían puesto algo. Ahora, vamos a ver esto. Nos vamos a enfocar en una hibridación sp2 de los alquenos. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en lo que vendría siendo un doble enlace. Un doble enlace es característico de una hibridación sp2. ¿Por qué una hibridación sp2? Porque en este caso, nosotros nos damos cuenta que tiene tres enlaces que están unidos a los átomos. Este carbono está unido a un carbono y está unido a un hidrógeno y a otro hidrógeno. ¿Cuántos enlaces tiene? Tiene tres enlaces que conforman con átomos. Y esos tres enlaces que conforman con átomos van a ser los enlaces híbridos. Primeramente, enlaces sigma van a estar con carbono-carbono, de esta forma, y los dos enlaces pi, que se representan acá, están unidos a los hidrógenos. El enlace sigma va a estar aquí y los dos pi van a estar acá. Pero estos enlaces son conocidos como sp2. Pero el enlace sigma es el más fuerte y tiene que estar unido con el carbono, y los enlaces pi, como son más débiles, tienen que estar unidos con los hidrógenos. Ahora, habíamos dicho que el carbono tiene que tener cuatro enlaces, 1 sigma y 3 pi. Este carbono tiene 1 sigma y 2 pi. Por lo tanto, el enlace pi que no está hibridado va a hacer la contribución al doble enlace. Entonces, medio pi de enlace no hibridado va a estar por encima y medio pi de enlace no hibridado va a estar por debajo. ¿Sale? Entonces, vimos hibridación sp, triples enlaces. Vemos que tenemos dos enlaces pi no hibridados que corresponden al triple enlace. Y tenemos un enlace sigma que está hibridado y un enlace pi que está hibridado. Por eso se le llama sp. Tenemos dos hibridados, uno sigma, uno pi, y tenemos dos enlaces pi no hibridados. ¿Sale? Sí. sp2. Tenemos un enlace sigma y dos pi. Tenemos un enlace sigma, carbono-carbono, y los dos enlaces pi que van hacia los hidrógenos. Por lo tanto, nos sobra un enlace pi que no está hibridado, que contribuye a un doble enlace. El triple enlace le contribuyen dos enlaces pi no hibridados. El doble enlace le contribuyen un enlace pi no hibridados. Ahora, esta es hibridación sp2 y esta es hibridación sp.
¿Estamos bien? Sí. Eso, Sí. eso es lo más importante que tienen que saber hasta el momento. Ahora, la hibridación SP3 es la más simple de todas. Simplemente aquí todos los enlaces que tenemos están hibridados. No tenemos ningún enlace que no esté hibridado. Ahora tenemos el enlace sigma que se combina con los 3 enlaces pi. Esto suele formar una figura tetraédrica de esta forma, formando ángulos de enlace de 109.5 grados. Ahora, cuando nosotros tenemos la molécula de metano, como todos sus enlaces son simples, todos van a estar hibridados. Y tengo que tener 4. 1 sigma y 3 pi. Ahora, aquí el enlace sigma puede ser hacia cualquiera de los hidrógenos. Y los enlaces pi pueden ser hacia cualquiera de los hidrógenos, porque en este caso, pues el enlace fuerte se puede dar hacia cualquiera de los 4, porque los mismos tienen la misma electronegatividad. ¿Sale? Sí. Ahora, si yo voy y busco la molécula, a ver, acá, del etano, pues etanol es etano. De esta forma. ¿Cuál sería mi enlace sigma y cuáles serían mis enlaces pi? Si yo me enfoco a este carbono. Del carbono al carbono. El carbono al carbono y los demás serían a los hidrógenos. Sale. Y en este caso no hay enlaces pi no hibridados. Todos están hibridados. Por eso se llama sp3. ¿Sale? Cuando hay no hibridados es cuando se forman los dobles o triples. Ándale. Exactamente. ¿Sale? Ah, ya quedó claro el asunto. Sí. Aquí no están hibridados. Aquí no están hibridados, por lo tanto son sp3 enlaces sencillos. Cuando tenemos un enlace pi hibridado, cuando tenemos un enlace pi no hibridado es sp2, un enlace doble. Cuando tenemos 2 enlaces pi no hibridados es un enlace triple o hibridación sp. Vayan restándole nada más. ¿Sale? Sí. Entonces, ¿quedó claro? Todo ese asunto, todo ese show. Sí. Ok. Bueno, eso era lo más importante, que supieran las hibridaciones de cada uno y las características, y aparte de todo eso, supieran esto. Estas formas, estos enlaces pi que no están hibridados, porque ahorita vamos a ver algo que los relaciona más adelante, ¿sale? Sí. Ok, vamos a continuar con lo que vendría siendo reglas generales de hibridación. Aquí no es muy importante, pero igual se los puse, porque es importante tomarlo en cuenta. Ahora, la primera regla de hibridación dice que tanto los electrones de enlace sigma como los pares de electrones no enlazados pueden ocupar orbitales híbridos. En este caso les presento el ejemplo del amoníaco. El ejemplo del amoníaco que tiene un par de electrones no enlazados. Entonces, este par de electrones no enlazados puede ocupar un orbital que sea híbrido. Entonces, viendo de esta forma aquí, ¿qué hibridación tiene esta molécula? Esta es inorgánica. ¿Pero qué hibridación tiene? sp3. Porque tiene 4 enlaces. Simplemente tiene Y son sencillos. y todos son sencillos, exactamente. Y todos están hibridados. ¿Sale? Ahora, dice, utiliza la hibridación y geometría que le dan la separación más amplia al número calculado de enlaces y pares de electrones no enlazados. A final de cuentas, yo les puse esta tablita porque ejemplifica mejor lo que dice aquí. Les dice que cuando tienen una hibridación sp2, la geometría suele tender a ser lineal, como los alquinos. Cuando es una sp2, suele ser una trigonal, como los alquenos. Y cuando es sp3, son enlaces simples, suelen formar geometrías tetraédricas con sus ángulos correspondientes. ¿Sale? Sí. Ahora, otra vez lo que habíamos visto hace rato. Dice, si 2 o 3 pares de electrones forman un enlace múltiple entre 2 átomos, el primer enlace es un enlace sigma formado por un orbital híbrido. El segundo es un enlace tipo pi, el cual consiste en los 2 lóbulos que se ubican en la parte de arriba y de abajo del enlace sigma, formando 2 orbitales p no hibridados. Es lo que habíamos dicho primeramente como en el etileno.
en la parte del alqueno, el doble enlace, nosotros habíamos dicho que tenemos un enlace sigma, y como teníamos un enlace pi no hibridados, estos contribuían al doble enlace, que teníamos la mitad del enlace pi por arriba y la mitad del enlace pi por debajo. ¿Sale? Sí. Ahora, en el triple enlace, pues simplemente era lo mismo. Teníamos lo que es un enlace sigma y un enlace pi que están hibridados, y los que no están hibridados son dos enlaces pi, que van por arriba, por debajo, y por derecha y por izquierda. ¿Sale? Sí. Ahora, vamos a ver lo que es la rotación de enlaces. La parte, entre comillas, más sencilla, o todo lo importante que les dice el libro en esta sección, es que la rotación de enlaces en los enlaces sencillos, en la hibridación SP3 está permitida, pero en los dobles enlaces son rígidos y no se pueden girar. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la formación de enlaces sencillos, como lo puede ser en el etano, nosotros tenemos todos los orbitales hibridados. Por lo tanto, no hay rompimiento de los dos de enlaces no hibridados. Como la comparación en este caso con lo que puede ser el eteno. Como ese tiene un doble enlace, tiene un enlace pi no hibridado que conforma en las partes de arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos rotar la molécula? Vamos a romper este enlace y también vamos a romper este otro de aquí abajo. No lo podemos rotar porque cuando nosotros lo rotaríamos simplemente romperíamos esos enlaces. Lo que origina estos enlaces pi de tanto por arriba, la mitad de arriba y la mitad de abajo, es que le da una rigidez a la molécula y no permite que se pueda girar. Ahora, los alcanos sí se pueden porque literalmente no tienen estos enlaces. Porque todos son de SP3, así que tienen puros sencillos. Sí, entonces literalmente no hay problema. Ahora, si yo tuviera una hibridación de un triple enlace o un SP, ¿qué pasaría? ¿Pudiera o no rotar? No, porque se romperían más enlaces si se pudiera rotar. Exactamente. En este caso, esas moléculas no podrían rotarse porque en vez de romper uno, tendríamos que romper dos. Bueno, en este caso rompemos dos, pero no, en los demás tendríamos que romper hasta 4. Entonces, no se podría de todas formas. Ahora, otros conceptos importantes, isomerías. Primeramente, vamos a ver los isómeros constitucionales o isómeros estructurales. Dices que estos son isómeros que difieren en su secuencia de enlace, es decir, sus átomos están conectados de manera distinta. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del N-butano y el isobutano. Tenemos la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, pero difieren en cómo se ordenan. Por ejemplo, el N-butano está ordenado de esta forma y el isobutano está ordenado de esta otra forma. Ahora, los isómeros del N-pentano tenemos 5 hidrógenos, 5 carbonos y tendríamos 12 hidrógenos. ¿Sí? 12 hidrógenos. Y simplemente lo podemos acomodar de esta manera, la podemos acomodar de esta otra manera y hasta de esta otra manera. Entonces, ¿qué son isómeros constitucionales? Tienen la misma cantidad de átomos, pero se acomodan de manera diferente. ¿Sale? Sí. Ahora, los estereoisómeros. Dice que son isómeros que solo difieren en cómo se orientan sus átomos en el espacio. Ahora, esto lo vamos a dejar ambiguo todavía porque este va a ser un tema que vamos a ver más adelante. Los isómeros constitucionales son muy diferentes a los estereoisómeros. Entonces, ¿estos qué le dicen? Que nada más infieren en lo que es, en cómo se orientan sus espacios. Los estereoisómeros son una clasificación de los isómeros constitucionales, que nada más difieren en cómo se ordenan espacialmente. Que a ese se le llama cisbuteno porque el CH3 está del mismo lado, y a este se le llama transbutdoceno porque están de lados contrarios. Ahora, este tema de estereoisómeros lo voy a dejar hasta aquí, pero más adelante le vamos a dedicar un capítulo entero a esto, porque es uno de los temas más importantes. ¿Sale? Aunque está sencillo, pero lo vamos a ver más adelante. Nada más es pura clasificación de todo este show. Ahora,
Vamos a ver polaridad de enlaces y moléculas. Nosotros vemos que la polaridad tendría que ver directamente con lo que era la electronegatividad. Entonces, las moléculas no polares prácticamente no poseían diferencias de electronegatividades. Pero cuando teníamos una molécula que tenía mayor electronegatividad, aumentaba la polaridad. Y esto llegaba desde lo no polar hasta ser iónico. ¿Sale? Ahora, vamos a ver lo que es momento dipolar de enlace. ¿A qué se refiere el momento dipolar de enlace? Yo solamente les puse lo que era de esta forma aquí, que dice que el momento dipolar de enlace se calcula de manera empírica, siendo la carga multiplicado por la distancia del enlace. Por ejemplo, aquí se dice que la molécula de clorometano tiene un momento dipolar. El momento dipolar siempre va a ir de lo positivo hacia lo negativo. Entonces, lo positivo está del lado izquierdo y lo negativo está del lado derecho, o sea, hacia el cloro. Dice que tiene un momento dipolar de 1.9D. Ahora, entre más diferencia haya o entre más polaridad haya, más momento dipolar hay. ¿Sale? Cuando la molécula no tiene polaridad, prácticamente no existe momento dipolar, porque todas jalan hacia el mismo lado. Por ejemplo, como todos son carbonos, todos van a jalar hacia el mismo lado y con la misma intensidad. Por lo tanto, la molécula va a ser no polar y a su momento no va a tener un momento dipolar hacia ningún lado. ¿Sale? Momento dipolar, empíricamente se calcula de esta forma, pero nosotros no vamos a calcular momentos dipolares porque simplemente eso no lo vamos a ocupar. Nada más es como para darle una simbología. Y el momento dipolar siempre va a ir de la parte positiva hacia negativa de la molécula, representado de esta forma como viene aquí. Por ejemplo, el formaldehído, vemos que el oxígeno tiene mayor electronegatividad y aparte tiene un doble enlace y aparte tiene 2 pares de electrones libres, lo cual contribuye a tener una mayor densidad electrónica. Ahora, el momento dipolar va a ir hacia la derecha porque acá se concentra toda la densidad electrónica y aquí que se concentra toda la densidad, entre comillas, positiva o libre de electrones. ¿Sale? Y aquí tenemos el mapa potencial electrostático, que nos dice el momento dipolar va hacia la derecha. Ahora, nos enfocamos en el dióxido de carbono. En el dióxido de carbono, nos enfocamos de que tenemos el oxígeno que va hacia la derecha y tenemos el oxígeno que se va hacia la izquierda. Estos oxígenos tienen dobles enlaces y aparte tienen 2 pares de electrones libres. Pero como estos se dan justamente del lado contrario, prácticamente es como si yo pusiera a 2 personas a jalar la cuerda y esas 2 personas tuvieran la misma fuerza. Entonces, ¿quién va a ganar en concurso de jalar la cuerda? Nadie. En este caso, nadie. Por lo tanto, se dice que el momento dipolar es 0. Prácticamente el momento dipolar es como si fuese un concurso de jalar la cuerda, pero el concurso de jalar la cuerda representa que el que tiene mayor fuerza es más negativo y el que tiene menor fuerza es más positivo. ¿Sale? Esto es representativo, pero se las pongo que se saca de esta forma. Pero esto no se va a ocupar. ¿Sale? Pero es más para que vean de dónde salió y no solamente decirle el momento dipolar es esto, para que más o menos ubiquen. Carga por distancia, total. ¿Sale? Sí. Pasamos a fuerzas intermoleculares. Básicamente tenemos 3 tipos de fuerzas intermoleculares. Las primeras, que son muy conocidas, que se llaman fuerzas dipolos-dipolos de las moléculas polares. La siguiente es la fuerza de dispersión de London, que lo vamos a ver más adelante. Y la siguiente va a ser por puente de hidrógeno. Estas fuerzas intermoleculares son muy sencillas. Primeramente vamos a empezar por esta, que son fuerzas dipolo-dipolo. Prácticamente las fuerzas dipolo-dipolo se dan en moléculas polares. ¿Qué pasa cuando tenemos moléculas polares? Por ejemplo, la vemos de aquí abajo. Vemos que que el momento dipolar va hacia la derecha y que la carga negativa se concentra en la parte derecha de la molécula y la parte positiva se concentra en la parte izquierda de la molécula. Entonces, yo puedo simplificar de esto a esto, o sea que la parte positiva está aquí y la parte negativa está acá. Ahora, como la carga positiva se ve atraída por la carga negativa y la carga negativa se ve atraída por la carga positiva, pues aquí simplemente negativo con positivo se van a atraer,
formando enlaces dipolo-dipolo o interacciones dipolo-dipolo. Las fuerzas de repulsión son muy poco comunes porque carga negativa con carga negativa simplemente se repelen y carga positiva con carga positiva también. Entonces, las fuerzas o las interacciones dipolo-dipolo se dan de esta manera. ¿Sale? Sí. Moléculas polares o moléculas iónicas. ¿Está bien? Vamos a lo que vamos a ver ahorita, que son fuerzas de dispersión de London, que vendría siendo una de las fuerzas de Van der Waals. Ahora, aquí, a comparación a lo que habíamos visto anteriormente, que eran dipolo-dipolo, aquí entran moléculas que no son polares, que tienen un momento dipolar prácticamente de cero. Entonces, ¿qué interacción pueden tener estas moléculas si son no polares? Bueno, tienen una interacción, pero puede ser, en este caso es una interacción más pequeña, no tan fuerte como las dipolo-dipolo, pero existe. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que nos dice? Esta molécula de aquí se puede ver influenciada. Nosotros vemos que el cloro tiene una mayor electronegatividad que el carbono. ¿Está bien? Esto se puede ver influenciado a través de otras moléculas que existen en la misma disolución. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues simplemente va a haber como un movimiento de las cargas. En este caso se representan de esta forma, movimientos de las cargas de aquí, y se van a mover como, entre comillas, decía el autor aquí, de manera aleatoria. Y como se mueven de manera aleatoria y las otras moléculas están interactuando en sí mismas, va a haber tiempos en los que en las partes de la izquierda o de la derecha se formen pequeños momentos polares que sean negativos y otros positivos, y que se vean atraídos por los demás. Forma dipolos temporales aleatorios cuando se separan. Entonces, cuando forma aleatorios temporales, simplemente se ve que una pequeña carga positiva se ve atraída por una pequeña carga negativa, y una carga negativa por una carga positiva. Pero esto se da de manera muy temporal. O sea, es un momento muy flash. ¿Existe esta fuerza de dispersión? Sí, pero existe de manera muy rápida, y aparte esta fuerza es mucho más débil que la que vimos anteriormente, que fue la de dipolo-dipolo. ¿Sale? ¿Esto de qué depende? De la naturaleza, y aparte de la naturaleza es como que hay un factor de que sea aleatorio para que se vayan dispersando las moléculas. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. ¿Qué ves? Quedan todavía como 20 minutos. Nos falta enlaces por puente de hidrógeno. Estos comúnmente los conocen todos. Los enlaces por puente de hidrógeno no es un verdadero enlace, sino es una atracción dipolo-dipolo particularmente fuerte. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, cuando concentramos de oxígeno e hidrógeno, que comúnmente lo podemos ver en el agua, el oxígeno tiene una mayor electronegatividad que el hidrógeno. Aparte, el oxígeno tiene dos pares de electrones libres. Estos dos pares de electrones libres se ven muy afines por, en este caso, el momento dipolar positivo de la molécula del hidrógeno. Entonces, lo negativo y con lo positivo, más o menos vendría formando lo que vendría siendo una interacción de enlace, que es enlaces por puentes de hidrógenos. No es un enlace como tal, pero es una interacción particularmente fuerte. Esto se puede dar en agua y mayormente en sustancias que contengan alcoholes, o que contenga OHs, o que contenga oxígenos e hidrógenos. ¿Sale? No se enlazan, pero se atraen. Pero se atraen. Es prácticamente, es una interacción. Aquí la pueden poner como una atracción particularmente fuerte, pero no se llegan a enlazar. ¿Sale? No se llegan a enlazar como tal. Ahora, otra que podemos tener es entre el nitrógeno y el hidrógeno. Aquí representa pues el metanol. Les dice que el oxígeno representa la mayor carga negativo, el mayor espacio negativo, y el hidrógeno representa la mayor espacio positivo. Ahora, también se da entre nitrógeno e hidrógeno de esta forma. Entonces, en vez de ser oxígeno, aquí es nitrógeno, pero en este caso el nitrógeno tiene únicamente un par de electrones libres, no tiene dos como el oxígeno. En este caso nada más tiene uno. Pero también se da en este caso los enlaces por puente de hidrógenos de esta manera, donde la metilamina, que representa aquí, dice que el nitrógeno tiene la mayor parte negativa y el hidrógeno tiene la mayor parte positiva. ¿Está bien? Sí. Pasamos a lo siguiente. Efectos de solubilidad. Efectos de la polaridad sobre la solubilidad.
Usualmente en los laboratorios siempre se va a decir que cuando ustedes quieran disolver algo, se tiene que disolver en algo semejante. O el típico dicho que dice que lo semejante disuelve lo semejante. No sé si lo hayan escuchado. Ese dicho es muy cierto y aplica mucho en lo que son los efectos de polaridad. Dice que lo semejante disuelve lo semejante. Por lo tanto, aquí vendría siendo que los solutos polares se disuelven en solventes polares y los solutos no polares se disuelven en disolventes no polares. Pero cuando ustedes quieran disolver un soluto polar en un disolvente no polar, prácticamente no van a poder. Tienen que ser o polares ambos o no polares los dos. Voy. ¿Dónde está? Ah, pensé que alguien quería entrar. Ah, no, perdón, quería participar. Ah, ok, ¿qué pasó? Es por ello que cuando nosotros tenemos los lípidos no se pueden disolver en agua porque el agua es polar y los lípidos por lo general son no polares. Son no polares. Y también Exactamente. es por eso como es química orgánica, me recordó a los procesos que tienen las células en sus membranas celulares para poder discriminar las diferentes sustancias que pueden entrar o no entrar en su membrana. Exactamente, de hecho, pues también siguen el mismo principio y de hecho es el mismo funcionamiento. Todo eso. Ahora, esto lo vamos a ver en un ejemplo rápido, así, rapidito, no lo tenemos que buscar tanto. Dice que vamos a considerar 4 casos distintos. Soluto polar en disolvente polar. Soluto polar en disolvente no polar. Soluto no polar en disolvente no polar. Soluto no polar en disolvente polar. ¿Sale? Considerando que en este caso el cloruro de sodio y el agua el cloruro de sodio vendría siendo el soluto polar y el agua vendría siendo el disolvente polar. Y que la cera y la parafina vendría siendo la cera, el disolvente no polar, y la cera vendría siendo el soluto no polar y la parafina vendría siendo el disolvente no polar. Ah, perdón, es cera de parafina. La cera vendría siendo el soluto no polar y la gasolina vendría siendo disolvente no polar. Perdón, me confundí ahí. Ahora, vamos checando. Soluto polar en disolvente polar. Tenemos que el soluto polar vendría siendo cloruro de sodio, que cuando nosotros metemos cloruro de sodio en una disolución se separa en todos sus iones. Por lo tanto, se separa en cargas positivas y se separa en cargas negativas. Ahora, ¿qué pasa cuando lo disolvemos en agua? Simplemente las partes positivas se ven atraídas por las partes negativas de la molécula del agua. Se podría formar una interacción en la parte positiva y en la parte negativa. La parte negativa, que es la de los hidrógenos, se va afín a la parte positiva y la parte positiva de los hidrógenos acá se ve afín a la parte negativa, formando estas interacciones que se forman aquí, lo que permite que se disuelve mucho más fácilmente las cosas. ¿Dale? ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Sí. Ahora, siguiente, sería no polar en un disolvente no polar. En este caso, un disolvente no polar, un soluto no polar en un disolvente no polar, cuando los vayamos a meter en una mezcla, cuando nosotros la vayamos a batir, se van a disolver completamente. ¿Por qué? Porque no hay interacción entre ninguno ni otro, o sea, no existe interacción de prácticamente nada. Y si existe, es muy pequeño, que es como la que habíamos visto de las fuerzas de London, pero las fuerzas de London son muy pequeñas, casi imperceptibles, pero existen. Pero sin embargo no afecta mayormente en la solubilidad de aquí. Ahora, disolvente no polar, en un soluto no polar se va a disolver completamente porque no existen interacciones en ninguna de las dos. Soluto polar en disolvente no polar. Ahora, tenemos el soluto polar distribuido en cargas en disolvente no polar. En este caso, este no se va a disolver. ¿Por qué? Porque esta fuerza en este caso, de estas fuerzas iónicas, entre fuerzas positivas y negativas, no se van a disolver. ¿Por qué? Porque esto positivo se va afín a lo negativo y esto positivo a lo afín al negativo de este lado de acá. Entonces, estos como que van a estar juntos y si no hay algo o algo más que los intente separar, pues simplemente no se va a disolver. Es como si ustedes tuvieran, no sé si les ha tocado agarrar imanes que son en bolitas chiquitas y que se juntan. Obviamente que si ustedes los dejan así no se van a separar. Tienen que agarrar y separarlos ustedes de esta manera.
Entonces, si no hay una interacción electrónica que llegue y los afecte para separar la molécula de aquí, esta molécula de fuerzas iónicas no se va a separar. Por lo cual, un disolvente polar, un soluto polar en un disolvente no polar no se va a disolver, porque este no va a ejercer ninguna fuerza dentro de los demás. ¿Está bien? Sí. Ahora, vamos con lo siguiente. Lo mismo, pero en este caso el soluto es no polar y el disolvente es polar. ¿Qué es lo que vamos a tener? El agua forma puentes de hidrógeno y se va a mantener unida hacia ella misma. Y en este caso el soluto no lo va a disolver el agua. ¿Por qué? Porque el agua se va a mantener junta y va a dejar al soluto de un lado. Por lo tanto, se va a mantener en dos fases y no va a haber una disolución. Porque este no se va a separar, porque este no se separa. O sea, el agua no se va a separar porque no hay una interacción que lo saquen de aquí. O no hay una interacción que sea mayor a las fuerzas de los puentes de oxígeno e hidrógeno. ¿Está bien? Maestro. Sí. Ahora, hasta el momento, creo que era todo lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Ok. Lo último queda nada más recordar que lo semejante disuelve lo semejante. Eso es lo único. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto, si les soy sincero, pura teoría. Pura teoría del capítulo 2 y del capítulo 3, que yo lo consideraba más o menos como un intro. Ahora, lo que vamos a entrar a ver más de poco a poco, vamos a entrar a ver el capítulo, la siguiente clase va a ser del capítulo 3 y del capítulo 4 y 5, pero me intentaré meter más a estereoquímica. Ahorita, esto es un resumen a lo que yo considero del capítulo 1 y 2, que son de las cosas más importantes, entre comillas importantes. Pero lo que sí les digo es que más adelante vamos a entrar a ver el capítulo 3, 4 y 5. Yo los voy a estar sacando las cosas entre comillas más importantes. Pero el punto aquí es que ustedes vayan estudiando por su propia cuenta. Porque una cosa es lo que les diga yo resumido y otra cosa es las que ustedes lean. Aquí lo más importante es que ustedes vayan leyendo por su propia cuenta. Por ejemplo, hubo muchas cosas que yo terminé obviando o que yo terminé no metiendo. Por ejemplo, lo que suelen ser los hidrocarburos. Todo este tema de hidrocarburos yo no lo metí porque lo consideraba repetitivo. Entonces, yo voy metiendo cosas que yo considero, entre comillas, importantes. Ahora, lo que sí les encargo es que ustedes tienen que estudiar por su cuenta. Porque el show aquí es que yo llego y les doy cosas, conceptos importantes. ¿Por qué? Porque nada más los veo 2 horas a la semana y llegar y verlos 2 horas a la semana y estancarme en un solo tema no me sale. ¿Por qué? Porque no avanzamos. ¿Y por qué? Porque es un chingo de contenido. ¿Sale? Entonces, yo no me puedo detener en algo 2 horas porque simplemente no voy a avanzar los demás. Eso tiene que ser así, rápido. Por eso ustedes tienen que estudiar. Ustedes tienen que ver las cuentas por sí mismos. Ustedes tienen que leer el libro y ustedes tienen que checar todo eso. Entonces, vamos leyendo del 2 al 4. Vayan leyéndolo del 2 al 4. Hubo cosas que no metí del capítulo 2 porque la neta dije yo, esto es un desperdicio de tiempo y simplemente a lo mejor ya se lo saben o si lo quieren leer, que lo lean ustedes por su cuenta. Pero tienen que estar leyendo por su cuenta. ¿Sale? ¿Va a enviar el libro por el grupo? Sí, se los voy a enviar por el grupo más al ratito. Miren, pues, la cosa aquí, esta clase fue, entre comillas, introducción. Cositas fáciles, cositas sencillas. Cuando empecemos a ver temas más complicados es donde se va a poner bueno el show. ¿Sale? Si no, le pueden preguntar a los demás, le pueden preguntar a José Alberto hasta qué instancias uno llega en química orgánica y les va a platicar más o menos. Pero aquí vamos a estar viendo esto. Ahora, ¿qué recomendación les doy? La neta, pónganse a estudiar. Vayan viendo las cosas de poquito en poquito para que no se les vaya acumulando, pero pónganse a estudiar. Porque ya más en adelante se pone bueno todo el show. ¿Sale? Entonces, esto sería todo por mi parte. Quedan 10 minutos antes de que empiece la clase del chino, de Levi. Y sería todo. Aprovechen 10 minutos si quieren salir o algo. Yo, la neta, los estaría viendo, no sé si... Creo que el otro sábado o el otro domingo.
¿Sale? Entonces, vayan leyendo y vayan checando las cosas. Y nos vemos. Que tengan bonito domingo. Salve, Baldo. Gracias.